Noticias Caracol, edición del mediodía. Son las 12 del mediodía, 33 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición mediodía de Noticias Caracol. La noticia del momento, la que hemos registrado desde esta mañana, es la decisión que en segunda instancia tomó el Tribunal Superior de Bogotá, que aún sigue en sesión, en el cual, o en esa sesión, anunció que quedaba absuelto el expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, además, y tal vez es uno de los apartes más importantes, desestimó las pruebas y los argumentos que en primera instancia había presentado la jueza Sandra Heredia, que hace casi 3 meses había condenado a 12 años de cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un caso que tiene totalmente partido al país, polarizado a Colombia, como ustedes lo acaban de ver, por la cantidad de reacciones a favor y en contra que se escuchan en Colombia. Vamos a tener el registro, el recuento, el análisis y las reacciones que hay en todo el mundo político y judicial de la noticia del momento, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a comenzar, ustedes ven, sigue en vivo la audiencia donde vemos a 3 de los magistrados que son de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Joana, muy buenas tardes, usted ha estado toda la mañana, hemos estado en este registro junto a Catalina Vargas y todo el equipo, incluyendo también de Noticias Caracol en vivo, a estas 3 personas. Son magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Para claridad de los televidentes, es la decisión en segunda instancia. El 28 de julio, la jueza Sandra Heredia había condenado al expresidente Uribe a 12 años de cárcel por este sonado caso que lleva más de 12, casi 13 años en los tribunales, en la justicia colombiana. La decisión de hoy tumba absolutamente todo lo que había dispuesto la jueza Heredia. Y empecemos para detallarlo y para entregarle a nuestros televidentes el recuento de lo que ha pasado esta muy agitada mañana. El primero y más importante es que el testigo estrella no es tal. Así es, Juan Roberto, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza de Manuel Merchán, magistrado ponente de esta decisión, es que no se puede evidenciar en las pruebas que están en el expediente que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le hubiera pedido a su abogado Diego Cadena o incluso a algún testigo faltar a la verdad. Quiere decir entonces que esas reuniones que sostuvo Diego Cadena en la cárcel La Picota, esas interceptaciones en donde se escucha al expresidente Álvaro Uribe Vélez hablar con su abogado, incluso darle indicaciones de esas visitas a las cárceles, en ningún momento se escucha al expresidente, al exmandatario decir que los testigos deben cambiar su testimonio para faltar a la verdad. Y esta ha sido como la pieza más importante alrededor de la cual se ha tejido esta segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. Sí, señora. Escuchemos entonces, como bien lo decía Joana, aparte lo más importante que ha dicho el magistrado Antonio Merchán del Tribunal Superior de Bogotá sobre la caída de los argumentos de la anterior jueza, la 44 de conocimiento de Bogotá, sobre la supuesta responsabilidad, digo supuesta porque la acaba de revocar, del expresidente Álvaro Uribe en el caso puntual de su relación con Juan Guillermo Monsalve. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo. En consecuencia, el tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez. Eso sobre el tema Monsalve, uno de los asuntos fundamentales, Catalina y televidentes, del proceso. Pero viene otro importantísimo y es el argumento del tribunal para absolver al presidente en el caso de soborno a testigos, puntualmente en otro aparte clave, que es el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Sí, señor. Ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá que no se logró acreditar esa calidad de determinador del expresidente Álvaro Uribe Vélez en esos supuestos pagos que se hizo a este exparamilitar Carlos Enrique Vélez, un poco más de 20 millones de pesos para que supuestamente cambiara su versión, razón por la cual lo absuelve de uno de los delitos más importantes por los que ya había sido condenado en primera instancia. Escuchemos al magistrado Merchán, Antonio Merchán, hablando también de este tema puntual que era pieza clave dentro
dentro del proceso contra el exmandatario. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado la comisión del delito de soborno en actuación penal. Y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. 12:38 minutos, Joana y televidentes, en esa lectura extensa que ha hecho el Tribunal Superior de Bogotá, pues, y creo que fue el arranque, usted nos corregirá, declaró ilegales las interceptaciones que en su momento, hace ya más de 8 años, se le hicieron por error en la Corte Suprema de Justicia al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que luego terminaron en el proceso que la Fiscalía presentó ante la jueza de conocimiento y que fue también clave para la condena en primera instancia del expresidente. Dijo, esas pruebas y esas interceptaciones no sirven. Así es, Juan Roberto, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá ha sido muy duro con la jueza, pero en este capítulo en específico fue muy duro incluso con la misma Corte Suprema de Justicia, porque lo que dice acá es que esto no puede ser considerado un hallazgo imprevisto. Recordemos que este argumento fue el usado en su momento por la Corte Suprema de Justicia para mantener esas interceptaciones dentro del expediente judicial. Incluso ha calificado estas actuaciones como una grave negligencia. Esta es la primera vez que un pronunciamiento de la justicia derriba estas interceptaciones, las declara ilegales y las saca del expediente. Para poner en contexto a nuestros televidentes, hace más de 8 años la Corte Suprema de Justicia investigaba a un congresista de apellido Córdoba en un proceso en la Corte. En su momento la Corte Suprema dijo que en esas interceptaciones a ese congresista Córdoba, por error, por casualidad, empezó a escuchar conversaciones del expresidente Uribe y que por oír lo que oyó en esas conversaciones lo aportaba al proceso en su contra. Pues bien, tantos años después, el Tribunal Superior de Bogotá dice que no era procedente y, como bien lo dice Joana, en un muy fuerte llamado de atención. Se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave. Tampoco aplica la regla de descubrimiento inevitable, ya que no se demostró que la prueba se habría obtenido por medios lícitos y la remisión de prueba ilícita entre procesos no sanea la violación. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. Catalina, 12:41 minutos. El delito de fraude procesal por el que había sido también condenado el expresidente Uribe también fue desestimado por el Tribunal Superior. Exactamente por qué episodio puntual del proceso se tomó esa decisión. Específicamente, Juan Roberto, por unas cartas que enviaron algunos presos en la cárcel de Cómbita. Estamos hablando de Máximo Cuesta, Elmo Mármol y Giovanni Cadavid, quienes supuestamente nunca hicieron estas cartas, cambiando su versión ante la Corte Suprema de Justicia. Ha señalado el Tribunal Superior de Bogotá que hay un déficit argumentativo frente a estas pruebas y que no se logró demostrar un adoctrinamiento de estos testigos para que cambiaran su versión en este caso. Escuchemos rápidamente, fue muy rápido, pero bastante contundente, dicen los expertos, lo que dijo el tribunal sobre este caso puntual del fraude procesal. En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal. Por ello, se ha de revocar la sentencia. Sí, muy corto, decíamos, Joana, 12:42 minutos, pero la parte es fundamental. Decíamos en los titulares, lo hablamos durante toda esta mañana, que llama también la atención la manera tan enérgica en que el Tribunal Superior no solo desvirtuó los argumentos de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, y de la Fiscalía y de la Corte más atrás, sino también cómo habló de negligencia. Usted me corregirá, pero yo escuché la palabra falta de rigor de la justicia para haber tomado la decisión que tomó.
Sí, señor, incluso se refiere en muchas ocasiones a que la jueza no fue lo suficientemente rigurosa para establecer la responsabilidad del expresidente en estas conductas delictivas. Incluso cuestionó la valoración que se hizo de los testimonios. En específico, fue muy dura frente a los argumentos que hizo la jueza Sandra Heredia para tener en cuenta el testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un ex paramilitar preso en la cárcel de Palmira, y dice el tribunal que pues se ha comportado con mucha mendacidad en su historia como testigo y aún así fue tenido en cuenta en este juicio y en este proceso judicial, incluso restándole validez también a otros testigos que no fueron tenidos en cuenta y que no se entiende muy bien cuáles fueron los argumentos para que la jueza finalmente llegara a esas conclusiones. Escuchemos lo que el magistrado Merchán dijo exactamente sobre eso, sobre la forma en que se desarrolló el proceso y en la forma en que se tomó la decisión en primera instancia contra el expresidente Uribe. La sala advierte inconsistencias en la valoración probatoria. Se aplicó rigor desigual, descalificando testigos afines a la defensa por inclinación política o vínculos previos, mientras se acreditó sin igual exigencia a testigos a cargo con reconocida capacidad de invención como Carlos Enrique Vélez, cuya mendacidad fue admitida, pero se validaron a partes que respaldan la acusación. La sentencia incurre en contradicciones al exigir denuncia inmediata de ofrecimientos a testigos de la defensa, sin aplicar el mismo criterio a Carlos Enrique Vélez, quien solicitó dinero para variar su versión. La valoración probatoria se subordinó a la premisa de Juan Guillermo Monsalve a que Juan Guillermo Monsalve decía la verdad, descartando de plano cualquier testimonio que lo contradijera. La sentencia incurre en falacia de petición de principio al asumir como verdaderos los hechos que sustentan la acusación sin una valoración contrastable. Se parte de la premisa de que si una versión acusa a los hermanos Uribe, es verdadera, y si no, es falsa, sin atender el debate probatorio ni al estándar de demostración exigido. La sentencia de primera instancia incurre en déficit argumentativo al valorar las grabaciones realizadas por los interlocutores enfrentados, interpretándolas como evidencia de un plan estructurado. La sala advierte que la valoración probatoria realizada por la juez de primera instancia fue desigual y metodológicamente incorrecta. Se desestimó el dictamen pericial de informática forense sobre los mensajes extraídos del celular de Álvaro Hernán Prada, alegando que la conversación a formato HTML comprometía su integridad, pese a que el perito explicó que solo se simuló la visualización original sin alterar el contenido. Este rigor no se aplicó a las grabaciones obtenidas mediante relojes espía, ni a los chats presentados por la Fiscalía, que también carecían de secuencia. Y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Finalmente, el tribunal critica la valoración de la QO, que calificó el error como razonable por falta de dolo, lo que se rechaza. La ausencia de dolo no legitima la invasión de la intimidad y existían filtros previos que debieron evitar la irregularidad, lo que la sentencia califica como plagadas de ambigüedades, sin precisar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes ni cómo inciden en la credibilidad. Esta falta de concreción afecta la solidez del análisis, pues no se determina el impacto real de dichas inconsistencias en la estructura probatoria. En cuanto a la motivación de las cartas y el rol de Ángela Milena López, se advierten contradicciones sobre el propósito de los escritos y la participación de López, como amanuense. Sin embargo, la jueza Acuo omite integrar elementos corroborativos sobre como el dictado, la revisión y la firma por los internos, lo que vulnera el principio de valoración integral y genera un déficit argumentativo. Lo último en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 46 minutos. Absuelto el expresidente Uribe, revocada la sentencia en su contra, Catalina, el tribunal acaba de hacer un anuncio de procedimiento, pero no menos importante, y es que quedan totalmente levantadas las restricciones y cualquier restricción de libertad del expresidente Uribe. Sí, señor, se revoca la medida de aseguramiento en detención domiciliaria impuesta por la juez 44 de conocimiento Sandra Liliana Heredia al no demostrarse la responsabilidad en los 3 delitos por los cuales fue condenado en primera instancia. Señala el Tribunal Superior de Bogotá que no hay necesidad de que se imponga ningún tipo de medida, ya que se ha logrado la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo cual hay total libertad para el exmandatario. Recordemos que él se mantenía en libertad luego de una tutela presentada por la defensa del exmandatario, ya que en la decisión de primera instancia se ordenó esta detención de manera inmediata.
Sin embargo, ya como tal, el tribunal revoca toda medida de aseguramiento en contra del exmandatario. Joana, escuchando lo que ha dicho durante toda la mañana el magistrado Merchán a nombre del Tribunal Superior, aquí anoté textual, habla de errores, habla de omisiones y habla de sesgos Sí, en la decisión inicial, en la de primera instancia. Sí, Juan Roberto, ha sido muy duro con la jueza Sandra Heredia y frente a las valoraciones que se han hecho. Recordemos, no solamente fue en lo técnico, en lo relacionado con esas interceptaciones que se ordenaron por parte de la Corte Suprema de Justicia y que hoy fueron declaradas ilegales a la línea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que adicionalmente en la valoración de los testimonios, en la valoración de las evidencias, ella en general, así, el magistrado Manuel Merchán en general ha sido muy crítico de cómo la jueza estructuró ese fallo. Un desarrollo importante, Juan Roberto, sí. Un salvamento de voto. Estamos hablando de una sala de 3. La magistrada Leonor Oviedo ha anunciado su salvamento de voto a la decisión. Traducir salvamento de votos que no estuvo de acuerdo con la decisión. No estuvo de acuerdo. Es un voto en contra en esta sala del Tribunal Superior de Bogotá. Conformada por 3. Por 3 magistrados. Por 3, es decir, 2 estuvieron de acuerdo, el ponente, el magistrado Manuel Antonio Merchán, otra magistrada y una más que salvó su voto, dijo no estoy de acuerdo. Pues muy bien, escuchado todo esto, vale la pena, Joana y televidentes, recordar los principales argumentos de la defensa del expresidente Uribe durante este largo proceso judicial. El exmandatario y sus abogados pidieron siempre a la Corte, a la Fiscalía y a los mismos jueces desestimar las pruebas claves del caso por considerarlas ilegales. Aunque los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana encabezaron el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe, en los 6 meses que duró el juicio, el mismo exmandatario ejerció en persona su derecho a la defensa material. He procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Yo no dije, vayan a buscar testigos en las cárceles para desacreditar al senador Cepeda. Yo pedí verificaciones precisas. En sus intervenciones, el expresidente fue enfático en explicar que le pidió al abogado Diego Cadena hacer verificaciones en las cárceles con información que llegaba sobre testigos que habían declarado en su contra. Frente a lo ocurrido con Juan Guillermo Monsalve, aseguró que fue víctima de un entrampamiento orquestado por su contradictor político, el senador Iván Cepeda. Por Juan Guillermo Monsalve, quien siempre ha tenido la confianza del apoyo del senador Cepeda. Aquí hay un tema muy importante. El senador Cepeda pretendía que al señalarme a mí como paramilitar, a Monsalve se le tuviera que reconocer como paramilitar. Y entonces lo tuviera que aceptar la JEP y con eso habría salido de la cárcel. Es muy importante concordar esto con la promesa que inicialmente le hicieron a la familia Monsalve de que en pocos días Juan Guillermo saldría y que estaría también con ellos en Argentina. Frente al tratamiento de Juan Guillermo Monsalve en su lugar de reclusión, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó que el senador Iván Cepeda le hubiera conseguido beneficios. Y hay un beneficio muy grande, darle una casa fiscal. Y hay un beneficio muy pequeño, que lo debía tener todo preso. También aparece algo pequeño como que el senador Cepeda ayudó a Monsalve a tener una nevera. En mi caso hubiera sido gravísimo siquiera haber gestionado para un preso la adquisición de una nevera de Icopor. Esto es muy desbalanceado, señora juez. Durante los alegatos de conclusión, el abogado Jaime Granados le pidió a la justicia excluir todas las interceptaciones telefónicas en donde se escucha al abogado Diego Cadena hablar con el expresidente Álvaro Uribe. Entre estas, las que se ordenaron por error en la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente judicial de otro congresista. Que se violentó el debido proceso probatorio, que se violentó el derecho a la intimidad y privacidad de las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, pues habría que excluir todo aquello que probásemos que efectivamente implica esa violación de las comunicaciones del abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez mientras ocurrió del 9 de marzo del 2018 hasta el 9 de abril del 2018.
y de toda otra que haya ocurrido con posterioridad, referida a estos hechos, que tuviesen lugar entre él, Álvaro Uribe Vélez, y su abogado investigador, Diego Javier Cadena Ramírez. Granados señaló además que estas conversaciones telefónicas lo único que demostraban era que el expresidente Álvaro Uribe no pudo haber actuado como determinador de ninguna conducta delictiva, ya que el abogado Diego Cadena informó de los ofrecimientos que estaba haciendo en las cárceles con posterioridad a su ocurrencia. Sobre información que además él no conoció, que conoció fue días, semanas o meses después. Y cito para ello 3 ejemplos. Uno, el tema de la acción de revisión, que vino a informársela de una manera fraccionada, fragmentada, no completa, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, el 3 de abril del 2018 de lo que había hecho el 22 de febrero, antes, y no que ya lo había hecho, sino dando a entender que iba a hacerlo. O lo que sucedió con las ayudas dinerarias, las que hayan sido, de Diego Javier Cadena Ramírez a alias Víctor, que las vino a informar 11 meses después. La defensa del exmandatario también cuestionó la fidelidad de las pruebas, como la grabación del reloj espía, a la que, según Granados, le faltan 12 minutos. 12:54 minutos, Joana. En ese seguimiento que usted ha hecho después de tantos años al proceso del expresidente Uribe, ¿qué tanto varió o qué tanto reafirmó el tribunal en segunda instancia lo que acabamos de ver, que en su momento la defensa del expresidente había argumentado en el juicio de primera instancia? Pues mire, Juan Roberto, ustedes lo acabaron de escuchar casi que uno a uno estos argumentos de la defensa durante el juicio. Lo que escuchamos aquí fue casi que la parte final y concluyente, donde los abogados daban su punto de vista en los alegatos de conclusión. Los tuvo en cuenta el magistrado y la sala del Tribunal Superior de Bogotá para esta segunda instancia y les da pues plena validez. Casi que en un 80% estos argumentos fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Bogotá, esta vez para absolver al expresidente. 12:55 minutos y lo hemos dicho desde que arrancamos en este cubrimiento especial y se conoció la decisión del tribunal, pues hay todo un terremoto político y jurídico, igual lo que pasó hace 2 meses largos cuando una jueza de primera instancia había condenado al expresidente Uribe. Ahora absuelto, pues el terremoto pues tiene una intensidad igual o incluso mucho más fuerte. Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Gabriel, su primera lectura y su primera reacción a este terremoto, tsunami que se viene no solamente en los estrados judiciales, sino en la política, por cuenta de esta decisión que absuelve al expresidente Uribe. Gabriel, buena tarde. Juan Roberto, muy buenas tardes para ustedes. Efectivamente, esta decisión que incluso se toma a pesar de la renuncia de los términos de prescripción del expresidente Uribe es un terremoto político porque deja muy fortalecido al expresidente ya como un líder de la oposición que no tiene que gastar energías ni él ni su partido para defender su seguridad jurídica, y también utilizarán en la narrativa esto como una reivindicación de la justicia. Un hecho no menor, Juan Roberto, es que el expresidente Álvaro Uribe con esta absolución queda absolutamente libre de participar en política, de hacer parte de las listas al Congreso y robustecer la bancada del Centro Democrático en las elecciones del 2026. Sí, eso le iba a preguntar, Gabriel, y ya seguiremos en extenso el análisis, pero ese hecho puntual, esa afirmación suya, ¿qué tanto condiciona el proceso electoral, no que viene, que ya empezó? Digamos que para efectos jurídicos el expresidente Uribe puede, a pesar de que se vaya a solicitar la casación, puede perfectamente participar en política, ser elegido, hacer parte de esas listas como había sido una de las propuestas y de las ideas del Centro Democrático. En el campo de la izquierda comenzarán, y ya vimos el trino del presidente Petro, a cuestionar la decisión, decir que la justicia está politizada y sin lugar a dudas pierde también un argumento la campaña de Iván Cepeda, quien había sido, digamos, el activador de su campaña, había sido justamente haber logrado llevar a una condena al exponente más fuerte de la derecha y uno de los personajes políticos más importantes de las últimas décadas. Quiero su opinión rápidamente, Gabriel. La primera reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, en un extenso trino que presentábamos hace instantes, donde no solo cuestiona la decisión del Tribunal Superior de Bogotá,
sino que llama a las calles, dice que este viernes a la Plaza de Bolívar, que empieza la recolección de firmas, habla del presidente Trump, dice que hay una alianza con paramilitares y la clase política. Su primera reacción a la reacción del jefe del Estado a una decisión judicial. Yo creo, Juan Roberto, que es absolutamente desacertada, mezcla peras con manzanas, pero sobre todo no es la opinión de un ciudadano de a pie, es la posición y es la opinión del jefe de Estado, que debería respetar la independencia de los poderes y acatar y respetar las decisiones de justicia. Son absolutamente desafortunadas esas primeras opiniones del presidente Petro. Ya vuelvo con usted, Gabriel, 12:58 minutos. El contraste a esa reacción, Catalina, es la que emitió hace algunos instantes el expresidente Juan Manuel Santos. Y digo en contraste porque usted ya nos va a leer su trino a la reacción a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absuelve a tal vez uno de sus grandes contradictores políticos, como es el expresidente Álvaro Uribe. Catalina. Sí, señor. Ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de X lo siguiente: la absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida, es lo que ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos. Repito, el expresidente Santos, mientras vemos su trino, que es uno de los grandes contradictores del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ambos representantes de esta profunda polarización que vive Colombia. Esto en materia política. Y vamos a ver también, mientras tanto, Catalina, el de Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, senador del Pacto Histórico, y recordemos que fue víctima, ha sido víctima, se había declarado víctima en este proceso. Recordemos que la investigación inicial hace unos 8 años había arrancado en la Corte porque el expresidente Uribe era quien señalaba al entonces senador Iván Cepeda de supuestamente ir a cárceles a ofrecer beneficios a paramilitares para que testificaran en su contra. La Corte no solamente cerró la investigación contra el senador Cepeda, sino que inició la investigación contra el expresidente Uribe. Por eso, después de tantos años, tiene mucha relevancia este trino, Catalina. Sí, señor. Un proceso que arrancó específicamente en el año 2012, Juan Roberto, cuando este proceso o esta investigación inicia con la denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda. Luego, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia da un vuelco total a este caso y decide investigar al expresidente Álvaro Uribe y cerrar esa indagación que se adelantaba en contra de Iván Cepeda en su momento. Como usted lo ha dicho, víctima reconocida en este proceso, anuncia rueda de prensa en cuanto termine la presentación de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal, junto con la bancada de las víctimas, que recordemos también, allí se encontraban, entre otros, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Sí, y viene el proceso, y seguramente lo va a decir Iván Cepeda, Joana, que van a recurrir a la última instancia que la justicia permite en estos casos. Recordemos, la primera instancia fue la jueza de conocimiento 44 de Bogotá, que condenó al expresidente Uribe. La segunda instancia es la de hoy, la que hemos visto en el Tribunal Superior de Bogotá. 3 magistrados, 2 que pidieron y aprobaron absolver al expresidente, una salvó voto. Y la que viene es la de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahora tienen 5 años los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión de acuerdo a esta casación que ya ha anunciado el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río públicamente, y que seguramente la Fiscalía, teniendo en cuenta que fue en cabeza de la Fiscalía que estuvo la acusación en contra del exmandatario, también anunciará en las próximas horas. La casación, como le decía Juan Roberto, son 5 años, tiene unos requisitos muy estrictos y en los próximos 6 meses tendrá que saberse si se admite o no este recurso de casación que seguramente las partes van a interponer. Es decir, en 5 años se podría conocer la decisión de la Corte sobre este mismo proceso. Así es, y sería además, Juan Roberto, la decisión realmente de cierre. Si bien esta instancia no es la tercera instancia, como le escuchábamos ahora de los expertos, sí es una instancia de cierre en donde lo que se diga allí no procede ningún otro recurso. Usted habla de expertos, uno de ellos habló con nosotros en el curso de esta mañana, el expresidente precisamente de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Jaime Arrula.
Y aquí vemos cómo opera el sistema judicial. Para el Tribunal Superior de Bogotá ha encontrado con que esa prueba no era lícita y por lo tanto se cae el fraude procesal, se cae el soborno a testigo y por el bien de la República van a absolver al expresidente Uribe. Se hace justicia. En la justicia hay que creer que llega. Dos fallos tan contradictorios, ¿cómo le explica uno a la gente cuál fue ese argumento central del Tribunal Superior de Bogotá para cuestionar ese fallo de primera instancia de la jueza de Bogotá? Mire, el Tribunal de Bogotá se orientó por entender que esa prueba, que era una prueba ordenada por la Corte, pero para el senador Córdoba, y que fortuitamente se encontró con un diálogo creyendo que era el teléfono de Córdoba y era el de Uribe, pues considera que es una prueba ilícita que no se le puede dar credibilidad. La juez opinó lo contrario. Hay dos posiciones sobre esa prueba. Y mire que esa prueba era el eje central, tanto para el soborno a testigo como para el fraude procesal. Sin esa prueba no hay prueba, la que queda es una prueba muy endeble. A eso que usted está diciendo, a que después de este fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, lo que viene es la casación que ante la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia en Colombia. Una pregunta de procedimiento, ¿cuánto demora esa casación? Es decir, ese estudio que hace la Corte. La casación es un recurso extraordinario. Ya el negocio, el asunto ya quedó con la primera y la segunda instancia. ¿Qué es la casación? Es un recurso extraordinario. ¿Quién la puede interponer? Interponer cualquiera de los sujetos procesales que se sienta afectado con la sentencia. Como usted lo acaba de decir, ya los representantes de víctima anuncian que se van a ir en casación. La casación no es una instancia más, es un juicio a la sentencia del tribunal. Allí, ¿qué le van a decir a la Corte? Que el tribunal consideró ilícita una prueba que ellos consideran lícita y va a ser la Corte quien tenga la última palabra. ¿Cómo la justicia puede tener argumentos tan distintos en un mismo caso? A ver, hay un tema crucial que es la valoración probatoria. Miren ustedes que las diferencias están en la valoración de la prueba. Para la juez de primera instancia, esa prueba de esas grabaciones del señor Cadena, así fueran unas pruebas que no habían, en principio, unas interceptaciones que no iban para el doctor Uribe, les dio plena validez, porque aunque el hallazgo fue fortuito, hay jurisprudencia, y no solamente nacional, sino extranjera, que no la consideran ilícita. Además, porque fueron unas interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia. La juez consideró eso en su sabiduría. Esto no es algo que ocurre todos los días, esto no había pasado. Por eso viene una nueva versión. El Tribunal Superior de Bogotá, 3 magistrados, y consideran que sí fue una prueba irregular porque no iba dirigida expresamente a los teléfonos del presidente, porque ellos sabían cuáles eran los teléfonos del expresidente, y así el hecho, porque es que el hecho está probado. El problema es la valoración, si la prueba es lícita o es ilícita. Consideran que no se puede tener en cuenta. Es una prueba envenenada. Y si esa prueba está envenenada, hay que resolver el caso con lo demás que hay. 1:00 p.m, 6 minutos. Las reacciones, por supuesto, de todo el mundo político sobre esta decisión de hoy, de esta mañana, del Tribunal Superior de Bogotá. Hace algunos instantes ya les hablábamos de la del presidente Gustavo Petro, la del expresidente Juan Manuel Santos, que llama mucho la atención, donde habla de respeto profundo a la decisión de la justicia y donde pues habla de que eso hace parte clave de la democracia. También se pronunció, Catalina, el expresidente Andrés Pastrana. Lo acaba de hacer también en su cuenta de X. ¿Qué dice el exmandatario? Sí, señor. Ha dicho el expresidente Andrés Pastrana: enhorabuena, presidente Álvaro Uribe Vélez y familia. Finalmente se hizo justicia en la instancia que despolitizó
despolitizó un proceso que nunca ha debido comenzar. Su temple y su fe inquebrantable han sido ejemplares, es lo que dice el expresidente Pastrana. De lo político pasemos de nuevo a lo jurídico, Joana. Hablaba el doctor Arrubla explicando el tema de la última instancia, que es la casación, así se le llama, ante la Corte Suprema de Justicia. Él hablaba de 5 años, un término, un plazo, un tiempo que puede demorar ese estudio que haga la Corte de esa casación. ¿Puede ser menos? Claro que sí, Juan Roberto, puede ser menos en tiempos que viene. La defensa del exmandatario, la fiscalía y las demás partes tienen 5 días para presentar la casación ante la sala de casación. Que ya la anunciaron la contraparte del expresidente. Ya la han anunciado y seguramente lo que conoceremos en los próximos días es la presentación de ese recurso. De ahí en adelante la Corte tiene 6 meses para decidir si admite estudiar esa casación o no. Este paso es muy importante porque allí es donde se va a hacer una valoración a fondo de los argumentos que tienen las partes para pedir esa casación, y no es una casación que puede cobijarlo todo, sino que además necesita unas cosas, unas reclamaciones muy técnicas alrededor de lo que ocurrió dentro del proceso y por qué esas cosas técnicas vician la decisión de fondo. Sí, Joana, ¿puede en un momento dado la Corte decir yo no estudio de nuevo el caso? Claro, la Corte puede... ¿Me inhibo y digo no admito la casación? De hecho, ¿Me la inhibo Corte, no admito la la casación? Corte en su mayoría de decisiones de casación las rechaza y solo proceden cuando se trata de vicios técnicos que se han dado alrededor del proceso. ¿Qué es un vicio técnico? Bueno, aquí tenemos un tema muy importante y tiene que ver con el debate que acaba de abrir el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá al declarar ilegal la prueba, por ejemplo, de las interceptaciones que se realizaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí. Este es un punto técnico que seguramente será la puerta de entrada para que se estudie esa casación. Vicio técnico, y hablábamos hace un rato, habló de sesgo, habló de irregularidades, habló de omisiones, más que de irregularidades. Es decir, él habló de errores de interpretación jurídica, hablando del fallo en primera instancia. Pero bien vale la pena, hablando de líneas de tiempo, Catalina y televidentes, hablar un poco de cómo ha sido este proceso larguísimo y, por supuesto, lleno de muchísima polémica, el que ha surtido contra el expresidente Álvaro Uribe. Cata. Sí, señor, más de 13 años de todo un proceso judicial, un proceso que inicia en el año 2012 cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez denuncia a Iván Cepeda por querer buscar testigos en su contra en cárceles. Ya para el año 2018, como lo comentábamos, la Corte Suprema de Justicia cambia todo el panorama y anuncia una investigación al expresidente Álvaro Uribe, cerrando esa indagación contra el senador Iván Cepeda. Ya para el año 2019 se da una de las decisiones más trascendentales de la Corte, la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y para el 4 de agosto del año 2020, una fecha clave en este proceso, es cuando se dicta la primera medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, casa por cárcel, en donde supuestamente ya la Corte pues asegura que hay una presunta responsabilidad del expresidente en este caso. Para el 18 de agosto del año 2020, el expresidente renuncia al Senado, renuncia a su curul, lo que cambia el panorama, ya deja este caso no en manos de la Corte, sino ahora en manos de la Fiscalía, lo que ocurre aproximadamente un mes después. Y para el 10 de octubre de ese mismo año, una juez de control de garantías ordena la libertad del exmandatario, revocando la medida de aseguramiento en su contra y ordenando su libertad. Pero veamos qué pasó los años siguientes. Entre marzo del 2021 y mayo de 2023, es cuando se dan esas preclusiones que solicitan 2 fiscales delegados de, recordemos, la Fiscalía de Francisco Barbosa, en donde se solicitan estas preclusiones argumentando que no hay pruebas en contra del expresidente. El 9 de abril del año pasado cambia totalmente el panorama luego de diversas decisiones de jueces de conocimiento en donde niegan esas preclusiones. Ya con la llegada de Luz Adriana Camargo también se anuncia la acusación o el llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un extenso juicio que tuvo más de 90 testigos, que tuvo diversos testimonios y pruebas documentales. Para el 6 de febrero de este año inicia ese juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el expresidente, lo veíamos, asiste por primera vez a los juzgados de Palo
Palo Quemado. El 17 de febrero de este año se dan las primeras declaraciones de los testigos de la Fiscalía y ya para el 5 de mayo de este año se dan las declaraciones de los testigos de la defensa. Todo esto empieza a concluir como tal el 24 de junio de este año con los alegatos de conclusión o las conclusiones finales, y ya para el 28 de julio se da esa decisión en primera instancia en donde se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, una decisión que hoy revoca el Tribunal Superior de Bogotá. 1:12 p.m, un proceso que, como ustedes ven, complejo, largo, difícil. Y Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol, un tema que ha polarizado a Colombia. Uno ve en las redes sociales, están encendidas e incendiadas en este momento, pero tal vez algo importante que mencionaba Catalina, que habla también de la polarización en la misma justicia. La primera decisión que toma la fiscal actual general de la Nación cuando llega al cargo es, bajo su despacho, llamar a juicio al expresidente Uribe. Y me llama la atención, digo, en este tema de polarización, y quiero su concepto, Gabriel, para los televidentes, es que el anterior fiscal, su antecesor Francisco Barbosa, pues en un trino dice, mire, queda demostrado con la absolución del expresidente Uribe que no se equivocó mi administración al pedir 2 fiscales delegados la preclusión de investigación contra el expresidente. ¿Qué tema para polarizar a Colombia, no, Gabriel? Sin lugar a dudas, se ha politizado la justicia no solo en las redes sociales, sino también en las narrativas políticas, y en eso contribuyen en gran medida también, Juan Roberto, quienes protagonizan estos procesos, quienes aplauden un día las decisiones judiciales cuando les son adversas, las atacan. Esa politización de la justicia es absolutamente inconveniente, pero me quedo con las palabras del expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, en donde la justicia tiene recursos, tiene instancias, y la valoración de la prueba puede generar esta clase de resultados. Lo importante hoy, Juan Roberto, es acatar y respetar la justicia y esperar que la Corte Suprema, que tiene la última palabra y que es el órgano de cierre, define efectivamente cuál va a ser la suerte del expresidente Álvaro Uribe frente a los delitos que le fueron imputados y de los cuales hoy fue absuelto. Sí, esa será sin duda, pues las miradas se van a posar sobre lo que pasaron en la Corte Suprema. 1:14 p.m. Ya vuelvo con usted, Gabriel. Voy con otra opinión también muy interesante de otra amiga de esta casa, María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, quien muchos años nos ha acompañado haciendo unas muy atinadas observaciones sobre la realidad nacional. Paca, gracias por estar con nosotros. Y bien lo decía Gabriel, un tema que polariza, un tema que va a generar sin duda revuelo, ya lo está haciendo en todo el mundo político y jurídico del país. Pero viene campaña política. ¿Qué tanto va a pesar esta decisión en la campaña que se avecina y que ya arrancó? Muy buenas tardes, Paca. Buenas tardes, Juan Roberto. Yo creo que ha pesado desde digamos, el hecho de que quien mueve el proceso es un precandidato a la presidencia y el proceso es en contra de alguien tan importante en la vida política colombiana como el expresidente Uribe. Obviamente eso tiene un peso político importantísimo, sin lugar a dudas. Y yo creo que va a tener peso. ¿Por qué va a tener peso? Porque obviamente el senador Cepeda tiene los méritos para ser precandidato, pero naturalmente anuncia su precandidatura luego de la condena de primera instancia. Entonces, naturalmente, esto tiene una mirada política. En otro corte. Sí, Paca, el tema aquí puntual, y usted toca un tema puntual. El expresidente Uribe, sin duda, va a ser y lo ha sido, un protagonista muy grande en los últimos procesos electorales, y este no va a ser la excepción. Pero otro de los protagonistas, el senador Iván Cepeda, su contraparte en este proceso judicial, pues también es clave en esta campaña. ¿Qué desafío para la justicia el haber tomado esta decisión justo cuando estamos en medio del arranque de esta campaña presidencial y de esta campaña política, porque es la elección presidencial y de Congreso? Pero es que fíjese que los tiempos procesales llevaban a que fuera necesario tomar esta decisión en este momento, por cuenta de la prescripción de la que hemos hablado muchas veces en relación con el proceso contra el expresidente Uribe. Entonces, lo que hizo el tribunal fue fallar antes de que operara la prescripción. Naturalmente, a pesar de que el expresidente había renunciado a cualquier beneficio en caso de que operara la prescripción. Es decir, el tiempo ameritaba que la decisión se tomara en este momento. Esa era la oportunidad procesal para la toma de la decisión, lo cual no tiene nada que ver con politizar la justicia,
sino tiene que ver con que el tribunal tuvo, digamos, en la perspectiva, la necesidad de que la justicia operara y no que se venciera el plazo para que tomaran una decisión. Entonces yo creo que coinciden esas dos cosas, pero yo creo que tenemos que abrazar la justicia, lo mismo lo dije en la primera instancia, y siempre existen los recursos legales para seguir adelante. Pero también quiero dejar clarísimo que la decisión en este momento no es un tema de política, sino un tema de los tiempos procesales. Eso es importante, hay que aclararlo. Es que la decisión no se tomó, no es que hayamos sugerido que es que se toma justo por algún tipo de maniobra política la que ha tomado este tribunal, como tampoco la de primera instancia. Paca, una pregunta final. ¿Qué concepto le merece la reacción del presidente de la República? Lo hablábamos con Gabriel y lo hablábamos con otros analistas. Una reacción que contrasta mucho con la de otros expresidentes, porque la del actual mandatario es de criticar y de qué manera la decisión del tribunal sobre este caso, la del expresidente Uribe. Desafortunadamente, el señor presidente de la República nos tiene acostumbrados a que no respeta la división de las ramas del poder público. Agrede a la justicia cuando no le gustan las decisiones de la justicia, agrede al Parlamento cuando no le gustan las decisiones del Senado o de Cámara, y eso pues no es correcto desde el punto de vista de quien tiene que defender la institucionalidad como parte de sus funciones como presidente de la República. A uno le pueden gustar o no gustar las decisiones, pero uno tiene que todo el tiempo insistir en que en una democracia tenemos que garantizar la independencia de las ramas del poder público y sus decisiones las tenemos que acatar, nos gusten o no nos gusten. Y yo creo que ahí el presidente le hace un flaco favor a la democracia y a la independencia de las ramas del poder público. Paca, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. La Paca Zuleta, aquí en Noticias Caracol. Hemos hablado también con voceros de diferentes partidos, del Centro Democrático, del Pacto Histórico, con la noticia del momento, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos aquí desde las 8, ¿a qué horas arrancó, Johanna? 8 de la mañana. 8 en punto de la mañana, Juan Roberto. A las 8 en punto de la mañana arrancó la lectura de esta trascendental decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal, que tomó una decisión en segunda instancia sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de cárcel. El terremoto político, el terremoto judicial, pues lo hemos dicho a lo largo de esta mañana, pues no se ha hecho esperar. Las reacciones tampoco, y a esta hora, a la 1:29, saludamos a la senadora Angélica Lozano, quien también nos atiende a esta hora de la tarde ya. Doctora Angélica, buenas tardes, y su lectura, su reacción a esta decisión que hoy pues genera este tsunami político en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Roberto. Pues la justicia en Colombia siempre se tiene que acatar y siempre se tiene que respetar. Valen las opiniones personales, pero así como el fallo de primera instancia era intocable y respetable, así lo es este fallo de segunda instancia. Hay un turno más para la casación, está condenado el abogado Cadena, pero hay un hecho irrefutable y es que el tribunal absolvió al expresidente Uribe y como tal se respeta. La justicia, este fallo, me preocupa y me aterra que la reacción del presidente Petro sea llamar a una constituyente y a recoger firmas para una constituyente. Entonces, si el tribunal hubiese ratificado la condena, ahí sí es justicia, pero si revocan la sentencia constituyente, tenemos que tener cuidado en Colombia. La Constitución del 91 es el marco de consenso donde cabemos todos y la fiebre no está en las sábanas. No se trata de echar para atrás la Constitución, donde sería un retroceso, Juan Roberto, porque cambiaría el acuerdo social y créame que sería mucho más conservador y retrógrado si nos ponemos hoy en día a hacer una nueva constitución. Doctora Angélica, la pregunta que hemos hecho a todos los actores políticos que han pasado aquí por la pantalla de Noticias Caracol, ¿qué tanto influye en la campaña política esta decisión en favor del expresidente Uribe? Sin duda es positivo para el expresidente Uribe, para su partido, el Centro Democrático, y para la derecha. Punto. No podemos negar la realidad. Este es un fallo que le favorece a ellos.
Sí, y viene otra cosa que es la casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ese recurso al que van a acudir los que se consideraban o se siguen considerando víctimas en este proceso contra el exmandatario, hoy tumbado por el Tribunal Superior, pues van a acudir a la Corte Suprema y esa decisión va a quedar metida, lo que pase allí, ese procedimiento justo en esta campaña que ya pinta polarizada. Imagínense ahora con este tema en Salmuera. También es válida el recurso ante la Corte Suprema. Si hubiese ganado los unos o los otros, era bienvenido y respetable este recurso. Los colombianos tienen derecho a recurrir las sentencias. Además, hay un salvamento de voto muy importante de una de los 3 magistrados. Luego, en democracia, la justicia se acata y hace parte de la democracia de los recursos. Así que en unos años la Corte Suprema pondrá fin y la última palabra sobre este tema. Así que, así como es legítimo poner una acción, también lo es un recurso. Sí, me quedo con esa reflexión suya, senadora, de que al final del camino hay que respetar los fallos de la justicia como algo fundamental para la preservación de la democracia. Doctora Angélica, gracias. En la democracia, la justicia se respeta, punto. Las opiniones políticas también, pero los fallos son palabra final. Sí, señora, son sagrados. Gracias, senadora. Un abrazo. Gracias por atendernos. Muy bien, 1:32 p.m. Reacciones, la de otro candidato a la presidencia, en este caso, Sergio Fajardo. Nosotros tenemos que respetar la justicia en Colombia. Como presidente yo voy a estar por la separación de poderes. He respetado, porque yo he sido gobernante, porque yo he sido investigado y siempre he respetado esas instituciones. Toda persona se le tienen que dar las garantías para que tenga un juicio justo, para que rompamos la politización en la aplicación de la justicia en Colombia. Eso es lo que yo espero para el presidente Álvaro Uribe, para mí y para cualquier persona. Respeto para que tenga un juicio justo, respetar las instituciones y que quienes son esos jueces que son fundamentales para nuestro país actúen de la mejor forma posible, haciendo justicia sin quedar atrapados en una discusión política. Si bien hubo un salvamento de voto, Joana, a esa decisión que tomó hoy el Tribunal Superior, una sala conformada por 3 magistrados, 2 a favor de revocar, tumbar la condena contra el expresidente, una magistrada dijo, salve mi voto, no estoy de acuerdo. Surtido ese trámite, hablábamos hace un rato con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez de cómo puede ser de distinta la interpretación de 2 tribunales y de 2 despachos. Uno, una jueza de control de control de garantías de conocimiento de Bogotá, la 44 de conocimiento de Bogotá, la jueza Sandra Heredia, respetable el fallo, pero qué distinto el fallo, las consideraciones y todo lo demás que tomó el Tribunal Superior. En este caso, digamos que hemos tenido antecedentes así de diametralmente opuestos. Hemos tenido en su momento las versiones encontradas dentro de la propia Fiscalía. Ahora, frente a una decisión definitiva, pues no solamente la condena y la absolución, sino que al interior de la misma sala se nota que hubo mucha discusión alrededor de las evidencias y las pruebas. Este salvamento de voto que ha anunciado la magistrada Leonor Oviedo era además indicando que la decisión se debería confirmar en su totalidad, es decir, confirmar la condena de 12 años para el expresidente y pues 2 magistrados decidieron absolverlo. Por supuesto, el voto mayoritario gana y esa es la decisión definitiva, pero es una muestra de lo que usted dice acá, ¿no? Los contrastes alrededor de las mismas evidencias, porque todos tienen sobre la mesa las mismas evidencias. Evidencias, interpretaciones jurídicas como la que nos hizo hace algunos minutos el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Habíamos hablado de que el tribunal incluso podría, por ejemplo, absolver por duda razonable, ¿se acuerda usted, Juan Roberto? Pero creo que fue más allá. No solamente no planteó la duda, sino que la absolución es total. Esta es una decisión de segunda instancia que tiene mucho peso, porque a diferencia de la primera, que uno podría decir es una decisión unipersonal, esta es una decisión plural en donde hay 3 magistrados, aun cuando algunos dicen que hay una especie de salvamento de votos, de eso no se conoce todavía, pero ya la decisión de segunda instancia es de suyo
algo muy importante y que solamente podría afectarse. Recuerda, Juan Roberto, que hablamos de las distintas instancias, incluido el recurso de casación. El recurso de casación seguía siendo válido tanto si el tribunal confirmaba o si el tribunal revocaba, como parece ser este caso, solo que quienes lo interpongan van a ser distintos. Muy probablemente pues la defensa no lo va a hacer. No sé si la fiscalía lo vaya a hacer. Probablemente no lo haga la Procuraduría. Entonces uno pensaría que en principio el único que interpondría el recurso de casación sería el precandidato presidencial Iván Cepeda. ¿Cómo entender esa valoración de pruebas tan diferentes que hay en este caso? Bueno, son dos valoraciones que pueden ser válidas si hubo una percepción jurídica distinta. Eso sí hay que decir que una fue la percepción jurídica de la Fiscalía del doctor Barbosa, otra de la Fiscalía de la doctora Luz Adriana Camargo, sin que a esto se le dé ni en uno ni en otro caso connotaciones políticas, simplemente que lo miraron de manera distinta. Doctor Gómez Méndez, ¿hasta dónde puede llegar esa casación que resuelva ahora la Corte Suprema de Justicia? Vamos a ver una revisión de todas estas evidencias. Aquí el tribunal ha hecho una valoración muy importante frente a una de las pruebas claves y son las interceptaciones hechas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Todo esto lo va a abarcar la casación? Todo, desde luego. En esa entrevista que hizo Juan Roberto, yo le decía que uno de los temas de técnica jurídica que seguramente se daba acá era el del era la validez de la prueba ilícita. Ahora, queda claro que en el recurso de casación no es una valoración de todo el expediente, de todas las pruebas. El recurso de casación lo que afecta en lo que se ataca es la sentencia. Entonces, en ese caso, la sentencia de segunda instancia. Entonces, el recurso de casación puede perfectamente variar, pero yo creo que la argumentación que hemos escuchado hoy es una argumentación que uno pensaría es suficientemente sólida. Argumentos jurídicos, interpretaciones políticas a la noticia del momento, la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 1:38 p.m. Joana, gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial. A usted, Juan Roberto, un placer estar aquí en esta transmisión. Vamos a una pausa, en instantes siguen Ana Milena Gutiérrez, también Catalina Vargas, con más noticias de Colombia y del mundo y por supuesto con la cantidad de reacciones que hay a la noticia del momento en torno al expresidente. A esta hora les contamos, hay alerta en el Atlántico por una tormenta tropical que avanza por el mar Caribe y que ha causado afectaciones en este departamento. Margarita Ariza, ¿cómo está la situación? Ana Miley, televidentes, muy buenas tardes. Autoridades, organismos de socorro en Barranquilla y en los municipios del departamento del Atlántico mantienen activos los protocolos ante esta alerta emitida por el Centro Nacional de Huracanes, que anunció que la perturbación ya se convirtió en una tormenta. Hasta ahora todas las medidas, miren, son de prevención, especialmente en lugares como este, en zonas donde hay estos arroyos como en el que nos encontramos en el municipio de Soledad, el arroyo El Salado, donde en las últimas horas un hombre se habría lanzado a este caudal y pues las autoridades en este momento se encuentran en su búsqueda. También en las últimas horas, a raíz de las fuertes lluvias, hubo inundaciones en varios sectores de esta población. Decenas de familias resultaron afectadas, sus casas se inundaron y las autoridades por eso están haciéndole el llamado a la prevención. Las intensas lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones. No se ve, el agua está a una altura impresionante. Entonces, por favor. Las imágenes corresponden a la emergencia que se registró en el barrio Villa Valentina del municipio de Soledad, en Atlántico, por el desbordamiento del arroyo El Platanal. Eso fue horrible, horrible, horrible de ver todo eso. El agua metiéndose a las casas, cuando quisimos racionar ya, para que ya el agua estaba adentro. La lluvia acompañada de tormentas eléctricas afectó a decenas de familias de Soledad. Enseres, muebles y electrodomésticos quedaron en el agua. Trágico para todos, o sea, en realidad todos nos ponemos las manos en el corazón y miramos lo tanto que sufrimos, porque al ver la velocidad que trae el arroyo y siempre
inunda todas nuestras casas y se nos mojan los enseres, comida, colchones. En otro punto, habitantes vieron cómo un hombre se lanzó a un arroyo. Padre, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, no seas tú, Señor, no permitas esto, Padre amado. Por algo lo mandaste a este pedazo, Señor, para que oren por él, Padre. Dios mío, ¡ay, se tiró! Cuando veo que ella va corriendo llorando, ay, se tiró el muchacho. Yo le dije, ¿cómo? Se tiró, ay, Dios mío, nadie entraba por ahí que lo ayudara, que no se tirara. La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales en Colombia indicó que la onda tropical se ha fortalecido y ahora es tormenta. Hay alerta amarilla en el Atlántico. En el municipio de Puerto Colombia, las autoridades instalaron un puesto de mando unificado. Allí están monitoreando toda la situación. Hasta el momento solo hay restricción para pequeñas embarcaciones. Margarita, gracias. En Cartagena también hay alerta amarilla por formación de la tormenta tropical Melissa, que podría generar intensas lluvias y fuertes vientos en la ciudad en los próximos días. Isaac Rivera, ¿cómo se están preparando las autoridades para este fenómeno? Lucía, buenas tardes. Mira, aquí en Cartagena en los últimos días ha estado lloviendo en algunos sectores puntuales de la ciudad y lo que nos informan es que ayer precisamente se llevó a cabo un consejo extraordinario de gestión del riesgo donde se le informó a las comunidades y a las competencias de la alcaldía lo que se está haciendo y todos los protocolos pertinentes para atender y prevenir posibles emergencias que sean ocasionadas por las fuertes lluvias. Por lo pronto las autoridades hicieron un llamado a la calma, pues teniendo en cuenta que el reporte que se tiene es que si bien ya se formó la tormenta tropical Melissa, este fenómeno se ha estado alejando poco a poco del país, pero teniendo en cuenta que se van a ocasionar pues posibles incidencias por este paso del fenómeno. Según la Dirección General Marítima, la tormenta tropical Melissa está pasando frente a La Guajira con posibles repercusiones a lo largo de la costa caribe colombiana, por lo que en Cartagena las autoridades prevén un incremento en lluvias y en la altura de la ola, afectando de alguna manera la realización de las actividades marítimas. Para el caso nuestro se prevén vientos moderados, pequeños, entre los 10 y 15 nudos, y la altura de la ola se prevé entre los 1 y 2 metros. Estamos en temporada de ciclones tropicales, de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Ya es tormenta tropical, no con la suficiente fuerza que se esperaba, gracias a Dios. En Bolívar las alertas se concentran en la posible formación de arroyos que pueden provocar inundaciones en Cartagena y en municipios como Santa Catalina, pero el IDEAN también advierte sobre una probabilidad de creciente súbita del río Cauca en el sur del departamento, por lo que llama la atención a quienes realizan habitualmente actividades en los cuerpos de agua. Prepararse, revisar las casas, desagües, todo el tema de drenajes pluviales, que estamos nosotros haciendo también un trabajo en esa instrucción del alcalde de mantenimiento de los cuerpos de agua. La Guajira y el Magdalena también se mantienen en alerta naranja. Afortunadamente lo que los pronósticos prevén es que la tormenta coja ahora rumbo hacia el norte, hacia las Antillas Mayores, afectando principalmente la República Dominicana y posterior. Por el momento en la capital de Bolívar no se prevén restricciones ni en las playas ni en el zarpe de embarcaciones. Y en Santa Marta, las lluvias intensas causaron estragos en 15 barrios de la ciudad. Las inundaciones afectaron viviendas, locales comerciales y vehículos. Winton de Farías, ¿cuál es el reporte hasta ahora? Las intensas lluvias que caen en Santa Marta por estos días ya generan afectaciones, como por ejemplo donde estamos generando esta información a esta hora. Se trata del barrio La Lucha, esto queda en el sur de la capital del Magdalena. Como pueden ustedes observar, una de las 4 viviendas que resultaron afectadas en todo el distrito de Santa Marta por la avalancha. Las paredes terminaron completamente deterioradas y a esta hora se sigue sacando el lodo, como pueden ustedes observar, por parte del habitante de esta vivienda, que por fortuna no recibió ninguna afectación física ni ninguno de su familia, pero el pánico fue bastante grande y es que fueron 3 horas completas de pura lluvia. Esto fue lo que quedó de la casa de José Castellanos. Un alud destruyó gran parte de su vivienda, ocasionado por el aguacero en las últimas horas. Su esposa dice que de milagro se salvaron de morir. Yo estaba acostada y mi abuela me llamó, entonces yo salí para la sala con mi hijo y en ese momento se derrumbó todo eso. Y Fuera, si está a la calle. Ella se pasa para el lado de la sala y en ese momento cuando baja la avalancha se no le hubiese caído encima porque la pared se le vino encima donde estaba la cama. Encontramos nuevamente la avalancha en la calle 4. Ese
Las corrientes bajaban con lodo y piedras desde los cerros, mientras el agua se metía por las terrazas y los patios de las viviendas. SOS a todas las entidades de socorro. Horrible, con piedra, con de todo bajaba de allá arriba. El agua llevaba piedras, ya, llantas, gramaba, brincaba esa agua, era terror. Ante la emergencia, muchas familias no pudieron dormir porque no tenían en dónde por las inundaciones. Que yo con la escoba yo la estaba barriendo para que no se me metiera, porque nosotros toda la comunidad ahí vivimos con esas afectaciones. De la rodilla más o menos, bueno, acá puede ser una corriente de agua por los techos, también se venían las corrientes del agua. Aquí está mi casa, subimos lo que hemos podido porque no tenemos dónde subir las cosas. Desde la alcaldía trabajan en un censo de afectados. No tenemos ningún reporte oficial de muertos producto de las lluvias como tal. Asimismo, cayeron 120 milímetros de agua el día de ayer. Las intensas lluvias obedecen, según los expertos, a la tormenta tropical Melissa, que está generando fuertes vientos e intensas precipitaciones en el Caribe colombiano. La onda tropical Al 98 se convirtió en la tormenta tropical Melissa, ubicada en el oriente del Caribe. La Guajira y Magdalena siguen en alistamiento naranja, aunque el sistema se aleja de Colombia hacia el norte. Katrina Melgisovsky está en el IDEAM. ¿Qué dice la institución en este momento, Katrina? Mucha atención porque la onda tropical que se viene desarrollando en el Caribe Oriental desde el día sábado fue declarada hoy oficialmente como tormenta tropical denominada Melissa, y aunque se aleja de Colombia y se acerca a Jamaica y a otras islas, podría tener algunos efectos específicamente en el Caribe colombiano. Yo me encuentro en el IDEAM con un experto de pronósticos alertas. ¿Cuáles serían esos departamentos que se verían más afectados? Bueno, en este momento tenemos a los departamentos de La Guajira y Magdalena en alistamiento. Esto quiere decir un aumento significativo de la nubosidad, sobre todo con lluvias. Igualmente también tendríamos un aumento en las ráfagas de vientos y en el oleaje. El resto de la región Caribe estaríamos en aviso y San Andrés y Providencia en vigilancia. Lo que recomiendan las autoridades ambientales es a los colombianos estar pendientes de las redes sociales y la información que se mantiene actualizada constantemente durante el día en todas estas plataformas digitales. Recomendaciones muy importantes. Gracias, Katrina. 1:56 p.m. y Medellín está colapsada por la emergencia que reportó el metro entre las estaciones Poblado y Aguacatala desde ayer, y en la que también han influido las lluvias. Las personas han tenido que pasar horas haciendo largas filas para llegar a sus trabajos y citas médicas. ¿Qué dice el metro y cómo van los trabajos para solucionar esta problemática, Alfonso? Tatiana, muy buenas tardes. Justamente nosotros nos encontramos aquí a la altura de la estación Poblado, en el lugar exacto donde las personas están haciendo el transbordo para ir hacia la estación Aguacatala, que recordemos, las estaciones Poblado y Aguacatala no tienen en esos momentos conexión por esta socavación. Lo que ha dicho el metro es que el panorama está bastante complejo frente a la solución de la problemática, y pues lo está sencillamente porque las condiciones climáticas no favorecen. Por ejemplo, ayer llovió bastante fuerte y eso retrasó los trabajos para delimitar el acceso, para evitar las filtraciones de agua allí hacia los rieles del metro. Veamos en el siguiente informe todos los detalles y el caos que se formó aquí en esta zona de Medellín para que las personas pudieran llegar a sus citas médicas o también a sus trabajos. Trancones y filas eternas. Ese es el panorama hoy en Medellín por la socavación en la línea del metro entre las estaciones Poblado y Aguacatala. La suspensión del servicio tiene a miles de pasajeros buscando alternativas, y aunque el transporte integrado intenta responder enviando buses, la congestión no cede. Ayer salí a las 4 de la tarde y llegué a las 7 de la noche a mi casa. Yo entré a las 8 de la mañana y ya llevo aquí más de media hora esperando un carro y nada que pasa. Los buses no dan abasto y en medio del afán, los pasajeros aseguran que están corriendo peligro. Que hagamos filas, tengamos personalidad como humanos que somos. Mucho tráfico, mucho desorden. El metro de Medellín admitió que la capacidad de los buses alimentadores no es suficiente. Incluso uno pudiera llegar a decir que imposible. Si llega un tren con alrededor de unas 1.500 personas a una estación y es evacuado en su totalidad, para movilizar a esas personas necesitaríamos 10 buses de 100 pasajeros o 20 buses de 50 pasajeros para un solo tren. Y esto es imposible lograrlo en cortos intervalos.
El avance en las obras de socavación dependerá de las condiciones climáticas. Si no tenemos afectación por lluvias, si no tenemos mayores problemas, esperamos atender este problema en unos 8 días. El Metro de Medellín informó que las rutas hacia Envigado y Sabaneta desde la estación Poblado se están cubriendo en el costado oriental sobre la regional, hacia Itagüí, Caldas, La Estrella y San Antonio de Prado en el costado occidental, hacia la autopista sur y hacia el Poblado en el costado oriental sobre la regional. Para estos trayectos alternos no hay cobros adicionales. Hay que decir que estos buses alimentadores llegan cada 3 minutos a esta zona de transbordo y se llevan aproximadamente a unas 90, 100 personas que bajan desde la estación Poblado. También el metro en estos momentos ya confirmó que levantó los rieles donde está la socavación para empezar el llenado y así dar un arreglo definitivo a esta contingencia. Volvemos con las reacciones por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su proceso por manipulación de testigos. Como les contamos, vamos a tener todas las reacciones jurídicas y políticas a este trascendental fallo. Empezamos con la senadora Paloma Valencia, quien celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Uribe. Esto fue lo que dijo. Felices, ya viendo cómo creo que quedan últimos 2 cargos que son en análisis que se está haciendo ahorita del tema de Víctor y de los presos de Cómbita, y yo creo que todo esto va a mostrar y va a hacer brillar la verdad, y es que el presidente Uribe era inocente y que cuando uno tenía en cuenta la presunción de inocencia, realmente no había ninguna prueba en su contra. Nos sentimos muy felices, Juan Roberto, muy ilusionados con la posibilidad de que el presidente Uribe pueda reiniciar después de todo este episodio tan tortuoso, difícil para él, para su familia, para quienes lo queremos. Eso le iba a preguntar porque pues obviamente la decisión es jurídica y decía hace un instante Alfonso Gómez Méndez que es tan respetable la primera decisión que tomó la jueza 44 de Garantías de Bogotá como la decisión que acaba de tomar el Tribunal Superior de Bogotá, pero la otra cara es la cara política, senadora, y es la de que surtido este trámite y mientras llega la casación en la Corte Suprema, pues viene la campaña política, senadora. Así es, viene la campaña política y yo creo que esto nos da muchísimo aliento. Nosotros habíamos tenido pues, la tragedia del asesinato de Miguel, una de las cosas más tristes que iluminó también lo que están viviendo tantos compatriotas en este territorio. Mi departamento del Cauca, donde todos los días se toman un municipio, tantos soldados y policías asesinados, toda esa tristeza que se iba poniendo en el corazón de uno y luego esta condena al presidente Uribe que era como sentir que nuevamente todo se estaba perdiendo. Yo siento que esto nos permite el renacer de la esperanza, de la certidumbre, de la confianza, de la ilusión. Yo de verdad lo que siento hoy, Juan Roberto, son como un enorme sentimiento positivo, de impulso, de esperanza reavivada. Yo siento que todo esto nos quita como un piano de encima y nos permite pensar en las elecciones sin tener esa preocupación jurídica. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, también se refirió a este fallo. Esto nos dijo. Ante la historia, Álvaro Uribe Vélez ya fue condenado. Y condenado por delitos gravísimos. Ahora, por supuesto, es absuelto en segunda instancia, pero viene la casación que presentarán las víctimas ante la Corte Suprema de Justicia. Así que esto continúa, no acaba aquí, sigue adelante este proceso. Bueno, por supuesto que nosotros hubiésemos querido ver un poco más de congruencia entre el primer fallo y el segundo, pero respetamos siempre las decisiones de la justicia. Y aunque no siempre estemos en coincidencia con ellas, siempre vamos a respetar las decisiones de la justicia, pero nosotros seguimos adelante sin ningún problema y Álvaro Uribe Vélez tendrá que responder no solamente por esto ante la Corte Suprema de Justicia, sino inclusive la compulsa de copias que ya hizo un tribunal, una jueza de Medellín en relación con los asesinatos de Eduardo Umaña y de Jesús María Valle. Pero, senadora María José Pizarro, ¿cómo que tendrá que responder si el Tribunal Superior de Bogotá pues no solamente revocó la decisión en primera instancia, desvirtuó las pruebas en contra, no solo las de la Fiscalía, sino las interceptaciones por error al expresidente que había hecho la Corte Suprema de Justicia? Es decir, aquí, como usted bien lo dice, la validez de un fallo
es tan sólida como la del otro. Así es, por eso viene la casación ante la Corte Suprema de Justicia y será finalmente la Corte Suprema de Justicia que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiso evadir renunciando al Senado de la República porque encontraba más garantías en la Fiscalía, la que finalmente decida la suerte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que esto no acaba aquí, sigue la casación ante la Corte Suprema de Justicia que presentarán las víctimas. Y nosotros no descansamos en nuestro anhelo de verdad y justicia y estaremos siempre exigiendo que la justicia vaya un poco más allá hasta obtener verdad real, porque no la hemos obtenido en décadas y décadas. La precandidata Vicky Dávila reaccionó al fallo del tribunal refiriéndose también a antecedentes clave en el caso del expresidente y habló de justicia y esperanza. Álvaro Uribe es inocente. Esta es una gran noticia no solo para el expresidente y su familia, sino para el país. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó 1 a 1 los cargos de la condena en primera instancia y desvirtuó al testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve. Como colombiana recibo esta noticia con felicidad por un hombre que ya está en la historia y que ha amado profundamente a Colombia y luchado por ella sin descanso. Un hombre víctima de un plan macabro de la unión de un sector de la justicia y politiqueros de izquierda extrema. No pudieron asesinarlo ni derrotarlo políticamente, quisieron asesinarlo moralmente, judicializándolo con mentiras. Y también habló la precandidata del Pacto Histórico, Carolina Corcho. No estamos de acuerdo con este fallo, pero respetamos y acatamos los fallos de la justicia. Ya las víctimas tendrán que apelar ante los recursos de casación de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, es importante decirle al país que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe muchas explicaciones porque tiene aperturas de investigaciones aún por delitos imprescriptibles, crímenes de lesa humanidad que duermen el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia. Y David Luna publicó la siguiente redacción refiriéndose al caso de Álvaro Uribe en segunda instancia. Lo he dicho antes y hoy lo repito, los fallos hay que respetarlos, la justicia y su independencia hay que respetarla. La justicia no puede seguir siendo usada como un arma política o como una excusa para dividir al país. La justicia debe ser usada para esclarecer y debemos darle el lugar que merece, de una institución independiente, confiable y respetada por todos los colombianos. Así como dije en el pasado, que respetaba el fallo condenatorio proferido por la juez en contra del señor expresidente Álvaro Uribe, hoy respeto profundamente el fallo absolutorio emitido por el Tribunal Superior de Bogotá. Y el exministro de Hacienda y ahora precandidato presidencial Mauricio Cárdenas también se sumó a esta ola de reacciones. La justicia como debe ser, imparcial, basada en la evidencia, en los datos, en las pruebas, sin política. Me alegra infinitamente que haya absuelto el Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una persona que ha trabajado muchísimo por Colombia, se lo ha entregado todo a este país y que siempre estuvo dispuesto a atender todos los requerimientos de la justicia. Qué buena esa decisión, buena para Colombia, buena para nuestra democracia y sobre todo habla muy bien de nuestro sistema judicial. Si a esta hora les preguntamos cómo impacta su trabajo en el bienestar mental y emocional. Hoy en Noticias de la Salud hablamos del síndrome de burnout o de quemado por el trabajo. Doctora Fernanda, la escuchamos. Ana, buenas tardes. Pues les cuento, esta es una condición o fenómeno frecuente relacionado con el estrés crónico que puede ser causado por muchas cosas negativas que le pueden pasar a uno mientras trabaja. Relaciones con el jefe o los compañeros, los horarios, las cargas, en fin. Lo cierto es que esto repercute en la salud física causando cansancio, dolores musculares, de cabeza, pero también en la esfera emocional y mental, con desmotivación, desinterés, irritabilidad, agotamiento. A continuación, consejos tanto para empleados como para empleadores. ¿Ha sentido algún impacto en el bienestar físico o mental relacionado con su trabajo? Dolores de cabeza, cansancio. Muchas veces insomnio, dolor de cabeza, fatiga, pereza incluso. Estrés y mayor carga a nivel físico.
Largas jornadas laborales, falta de reconocimiento, bajo control de las tareas, balance inadecuado entre la vida laboral y extralaboral, pocas redes de apoyo dentro y fuera del trabajo son algunas de las principales causas del síndrome de quemado por el trabajo, también conocido como burnout. Las personas empiezan a sentirse sobre todo fatigadas, cansadas en el trabajo, pero también por fuera de su casa. ¿Sí? Empiezan a sentir tristeza la mayor parte de los días o se sienten muy angustiadas. Las alteraciones del sueño son muy frecuentes, porque están tratando de alcanzar algo que no pueden llegar a hacer, empiezan a aislarse de las personas cercanas, de sus compañeros, de sus familias, no descansan los fines de semana. Esta condición afecta principalmente a personas que están en ambientes de elevado estrés laboral y se ha convertido en un fenómeno que puede presentarse en 4 a 7 de cada 10 trabajadores. Existen muchos estudios, pero hay dos grandes que yo tengo referenciados. Uno, el de Medscape del 2025 en médicos, que muestra cómo más o menos el 53% de los médicos, por lo menos en Estados Unidos, tienen o una depresión o un burnout, 53%. Mucho más frecuente o más frecuente en mujeres que en hombres. Y hay otro estudio de Gallup importante con más de 12.000 trabajadores que muestra que el 76% reportaron tener síntomas de burnout. Estamos hablando de que esto es una epidemia. Además del agotamiento físico, es una condición que puede llevar a desencadenar enfermedades de salud mental como depresión o ansiedad. El estrés crónico genera una cantidad de síntomas, cefaleas, anginas, arritmias, hipertensión arterial, incluso hay estudios que muestran aumento del cáncer por estrés crónico. Por eso es importante identificarlo y tomar acción. Puedo tomar como trabajador acciones tempranas, ¿cierto? Las pausas activas funcionan muy bien. Las largas jornadas, digamos, evitar seguir trabajando después de las horas que mi trabajo me lo exige, yo creo que es muy efectivo. El ejercicio, la meditación o el mindfulness y a buscar propósito. Muchos de los trabajadores estamos desconectados del propósito que nos llevó a trabajar. Cuando nos logramos conectar a ese propósito, probablemente logramos tener cifras de burnout mucho más bajas. Impactar de manera positiva en esta condición también dependen en gran parte de las organizaciones. Los cambios deben ser prolongados, o sea, las búsquedas de mecanismos de prevención no pueden ser una charla, una actividad aislada, sino que debe ser una prevención a largo plazo para buscar sobre todo cambios en las personas, cambios en los hábitos. La invitación es clara, poner el tema sobre la mesa, medirlo, hablarlo y actuar. ¿Será que hay trabajos y profesiones con más riesgos que otros o tipos de personalidad con más probabilidad de presentar estos síntomas? Estas y otras preguntas las estaremos contestando esta tarde en Noticias Caracol en vivo en YouTube. Desde ya los leemos. Los espero más tarde en nuestras pantallas digitales. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Al parecer, Estados Unidos no impondrá aranceles a Colombia. Esto tras el lobby de senadores como el colombo estadounidense Bernie Moreno, quien a cambio está proponiendo sanciones al gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Camilo Merlano, ¿qué le dijo el senador Moreno sobre estos aranceles? Buenas tardes. Catalina, que no habrá aranceles, al menos eso es lo que asegura el senador Bernie Moreno. Él ha sostenido conversaciones con funcionarios aquí de la Casa Blanca muy cercanos al presidente Donald Trump. Lo que nos han dicho es que durante el fin de semana, al parecer fue el senador Lindsey Graham, también republicano, quien puso en el radar del presidente Donald Trump las críticas del presidente Gustavo Petro y los constantes comentarios del presidente colombiano. De ahí, primero vimos el pronunciamiento del presidente Trump, luego un trino de Lindsey Graham asegurando lo de las sanciones y posteriormente los comentarios del presidente Trump diciendo que en efecto iba a haber sanciones. Una vez se dieron esos pronunciamientos, Bernie Moreno se aproximó a la Casa Blanca a decir que los aranceles solo afectaban a Colombia, a la clase privada, y que más bien debían optar por sanciones al gobierno. Las aranceles no son necesarias porque el país no está contra los Estados Unidos. Colombia y los colombianos son amigos de los Estados Unidos y los Estados Unidos son amigos del pueblo de Colombia. El problema no es el pueblo, ni el país, ni el sector privado. El problema es que tiene un presidente que verdaderamente no está mirando lo que es importante para el país. Finalmente, con base en las conversaciones que usted está teniendo con el presidente Trump, con la gente de la administración, ¿es posible que no se apliquen los aranceles a Colombia? Por ahora eso no es el plan es lo que acabo de decir. Los aranceles no es algo que estamos considerando ahorita.
2 de la tarde, 29 minutos, nos conectamos a esta hora con la rueda de prensa del senador Iván Cepeda, quien ha sido la contraparte en este largo juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Advertimos, en primer lugar, una ausencia de valoración probatoria en los hechos jurídicamente relevantes. Fueron ignorados de una manera absolutamente clara, hechos que a nuestro modo de ver, no solamente indicios, sino pruebas que son sustanciales, piezas probatorias sustanciales, que obviamente apuntan a la responsabilidad de Álvaro Uribe. Comenzando porque fueron excluidas las interceptaciones en las que Álvaro Uribe y Diego Cadena sostienen conversaciones que comprometen esa responsabilidad, una decisión que de entrada no compartimos. Pero además no solamente fueron ignoradas esas pruebas y esos indicios, sino que también hubo una clara tergiversación en la lectura del magistrado Merchan de la relación de esas pruebas, de los testimonios de muchos de los comparecientes en este juicio oral y también, por supuesto, de las relaciones entre Álvaro Uribe y varios de los intervinientes en todo este proceso y también de las personas que actuaron como cómplices del aparato criminal que él dirigió en condición de determinado. Así que, por supuesto, no podemos estar de acuerdo con esa manera en cómo fue interpretado, cómo fue analizado, cuando lo fue el acervo probatorio y los distintos contextos de este proceso, y como también decir que fue ignorada la responsabilidad del señor Diego Cadena, que hay que recordarlo, después de la decisión de primera instancia que condenó a Álvaro Uribe, fue también objeto de una condena por parte de un tribunal de justicia. Un hecho que pasa totalmente desapercibido en esta decisión que hemos escuchado en la mañana de hoy por parte del magistrado Merchan. En contraste, hay que decirlo, puesto que es un aspecto fundamental de lo que también fue presentado, la decisión que asumió la magistrada María Leonor Oviedo Pinto en su condición de magistrada y de magistrada que presenta una posición disidente y un voto disidente en este momento y en esta decisión. Es un contraste, a nuestro modo de ver, absoluto con la posición mayoritaria, en la que hay una injundiosa y seria y rigurosa valoración probatoria, ahí sí, y argumentos que echan por tierra de una manera bastante clara y concreta, doctrinal, las afirmaciones hechas por la ponencia mayoritaria. En ese contexto, entonces, anunciamos claramente, como ustedes lo podrán ya deducir, que apelaremos al recurso de la casación, que estudiaremos incluso otros contextos como el sistema interamericano de derechos humanos, si es el caso. Eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad. Y también el hecho de que hay otros contextos jurídicos que son concomitantes que vamos a examinar y que vamos a desarrollar. Así que, contrario a cualquier ilusión que haya. Es la reacción del senador Iván Cepeda frente a esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez por este proceso que se le seguía por manipulación de testigos. Pero a las 2 de la tarde, 33 minutos, volvemos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, cuéntenos cuál es el papel que está teniendo en este momento el senador Bernie Moreno para la no aplicación de esos aranceles para Colombia. Bueno, Catalina, ya hablábamos y escuchábamos ahí la declaración del senador Bernie Moreno, que a partir de sus discusiones con la Casa Blanca no habría aranceles para Colombia. Esto lo hizo a partir de una oferta alterna, si se quiere, a la administración, diciéndoles que en vez de aplicarle tarifas a Colombia o aranceles a Colombia, se le apliquen
sanciones individuales al presidente Gustavo Petro, a su familia y asociados, a miembros de su círculo más cercano, inclusiones en la lista de la OFAC. Escuchemos más detalles sobre las acusaciones del senador Bernie Moreno al presidente Petro. Vamos a investigar la corrupción de cómo recibió Petro dinero de los narcotraficantes en la elección. Esa investigación ya está viva, pero vamos a ponerla en un progreso más rápido para ver exactamente qué pasó. Porque sabemos obviamente que hay bastante evidencia que Petro recibió plata de los narcotraficantes para ganar la elección. Segundo, poner él, la familia y los asociados de él en una lista que se llama OFAC para ver dónde está el dinero que ha sacado del país. Durísimas las acusaciones del senador republicano Bernie Moreno al presidente Gustavo Petro, acusándolo de haber recibido plata del narcotráfico para elegirse. Aquí hay que destacar que el senador Bernie Moreno no es una autoridad judicial en los Estados Unidos, es un político y naturalmente tiene estas propuestas de sanciones que, hay que decirlo, tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Esto va en forma de ley. Si no la logran aprobar con pupitrazo, que es la forma como la quieren aprobar, tendrán que votarla y requerirían al menos unos 60 votos para poder aprobarla. Pero en todo caso vemos también desarrollos de las últimas horas en torno a las tensiones diplomáticas y por ejemplo también lo que fue la reunión del presidente Gustavo Petro con el encargado de negocios, John McNamara. La relación con Estados Unidos. Solo a usted. Horas antes, en una entrevista al periodista Daniel Coronel y que fue transmitida por Univisión, el presidente Gustavo Petro se mostró desafiante frente a la administración de Donald Trump. El señor Trump amenazó militarmente. Incluso mencionó que después de la entrevista iba a sostener una reunión con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Yo tengo una reunión con el señor que mandaron, no es un embajador, es encargado de negocios. Eso ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump. La reunión se dio en la noche tras varias horas de tensión, declaraciones cruzadas y rumores de una crisis diplomática. Petro recibió a McNamara acompañado por un testigo, el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, quien fue llamado a consultas como señal de protesta. El gesto fue claro. Colombia no busca romper puentes, pero tampoco dejar sin respuesta las acusaciones del presidente Trump a Petro, quien lo acusó como un líder del narcotráfico. Tanto el presidente Petro como la expresión que estuvimos con McNamara es que busquemos la forma para evitar que esto vuelva a suceder. Según García Peña, el llamado a consultas se acabó y regresará a Washington. Las consultas ya, la llamada consulta pues ya se sufrió y ya pues ahí estoy viendo el momento de regreso, pero ya efectivamente la razón por la cual el presidente me llamó, pues ayer tuvimos una larga reunión con el presidente y esta reunión con McNamara, que es lo que permite que los canales diplomáticos se mantengan y que sigamos trabajando juntos. Añadió que el presidente colombiano insistió en una postura sobre la lucha contra el narcotráfico. Y se enfatizó de cómo Colombia y Estados Unidos tenemos amenazas compartidas, como el narcotráfico es un cáncer que afecta tanto a una como a otra sociedad y la necesidad de seguir trabajando juntos. Por su parte, McNamara dejó claro que las decisiones comerciales, la eventual imposición de aranceles, dependen directamente del presidente Donald Trump. McNamara fue muy claro en decir que él lo que hizo fue tomar apuntes, recogió todo lo que dijimos y él transmite estas informaciones a Washington, pero efectivamente él no puede, y él lo dijo, yo no soy el que toma las decisiones, el presidente Trump el que toma decisiones al respecto de las aranceles y por lo tanto pues ese fue el compromiso, fue comunicar y transmitir lo que hablamos anoche. Aunque la reunión no produjo anuncios concretos, sí logró un objetivo principal, enfriar la crisis y reabrir el canal diplomático entre los dos países. Digamos, ponderar muy bien y escribir de forma pues más adecuada, con un tono más ajustado a la realidad, porque a veces se exacerban los ánimos cuando hay una ofensa. Por ahora, Colombia y Estados Unidos decidieron bajar el tono y apostar por el contacto a través de canales diplomáticos.
En medio de esos esfuerzos diplomáticos también hay que destacar el de la oficina comercial de la embajada, que le enviaron una carta a cada uno de los legisladores de aquellos estados que se podrían ver afectados porque tienen unas relaciones o de cierto modo dinámicas comerciales con Colombia. Enviaron cartas, por ejemplo, a legisladores de Nebraska, Iowa, Kansas, Illinois, Ohio, Luisiana, Missouri, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey y California. Ya se empiezan a escuchar también voces de esos legisladores buscando que no se afecte la cooperación comercial con Colombia, que de cierto modo también podría tener coletazos sobre sus propios constituyentes o más bien votantes. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 39 minutos. A esta hora tenemos más reacciones a propósito de la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto dijo la precandidata María Fernanda Cabal. Después de años de persecución y de una sentencia en primera instancia de una juez que a punta de suposiciones lo condenó, hoy Uribe vuelve a ser el presidente líder que transformó este país. Hoy de la mano de Uribe volveremos a enderezar el camino de Colombia. Lo queremos libre en campaña, lo queremos en el puesto 25 o en el que él quiera en el Senado. Hoy Colombia vuelve a agradecer que las instituciones marquen la pauta de separación de poderes. Y el precandidato Luis Carlos Pinzón también se refirió a este fallo de la justicia. Hoy triunfa la justicia y la verdad. Es un día importante para el país. El presidente Uribe ha sido declarado inocente de todos los cargos. Y eso es una muy buena noticia. Y una noticia justa con un hombre que le ha entregado su vida al servicio de Colombia, con valentía, con determinación, amando su patria. Y aún hoy, siempre pendiente de todos los intereses y de las necesidades del pueblo colombiano. Quienes lo conocemos sabemos de su compromiso, de su sacrificio, de su amor por Colombia. Era el precandidato Juan Carlos Pinzón, pero tenemos más reacciones. También se pronunció el precandidato Mauricio Liscano. Esto dijo. Es un momento para llamar a la calma, de respetar la decisión del tribunal, así como respetamos la decisión de la jueza. Es un momento donde no podemos caer en mayor polarización, en más insultos y en más ataques a las instituciones. No es cuando nos convenga o cuando no nos convenga que las instituciones funcionen. Siempre debemos respetar la justicia, siempre debemos respetar las instituciones y un llamado a la calma, a la ponderación y no a la polarización. Y además se conoció la posición del precandidato Abelardo Velas Priella. Quiero hacer un reconocimiento público a la defensa jurídica del presidente Uribe, encabezada por el doctor Jaime Granados. Hicieron un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Y a usted, comandante Uribe, le digo, siempre voy a estar a su lado. Aquí lo espero, en Defensores de la Patria. Y después del veredicto del Tribunal Superior de Bogotá, que sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues el caso vuelve a la instancia donde inició, es decir, la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de casación. Este recurso es una herramienta procesal extraordinaria a la que se puede recurrir cuando se cree que hubo un error en alguna de las decisiones que se tomó en alguna de las instancias y así corregir estas fallas. Si se mantiene en firme la condena o se mantenía en firme la condena de primera instancia, quienes podían interponer el recurso de casación eran la defensa del expresidente Uribe o la Procuraduría, pero como ya se vio en este caso, el tribunal tomó la determinación de absolver al expresidente, por lo que, como también ya lo han anunciado, quienes presentarán este recurso ante la Corte son los representantes de víctimas y también podría hacerlo la Fiscalía General de la Nación. El término para resolver este recurso de casación es de 5 años, de los cuales podría tardarse entre 12 y 18 meses en admitir este recurso o no. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Por primera vez en su historia, Japón tiene una mujer como primera ministra. Se trata de Sanae Takaichi, del conservador Partido Liberal Democrático, elegida por el Parlamento japonés en una votación el 21 de octubre de 2025.
La elección de Takaichi a sus 64 años se dio tras forjar un acuerdo de coalición de última hora en un país que históricamente ha tenido una baja representación femenina en puestos de liderazgo. Sin embargo, su llegada al poder se produce con una agenda que consolida un fuerte giro a la derecha en la política. La admiradora de Margaret Thatcher es conocida por su postura ultraconservadora y nacionalista. Ha sido ministra en varios gabinetes de Shinzo Abe y se espera que continúe con sus políticas de fortalecimiento militar y económico e incluso una posible revisión de la Constitución pacifista. Restauraré una diplomacia japonesa que prospere con orgullo en el centro del mundo. Japón se enfrenta a una grave crisis interna y externa. No podemos quedarnos quietos. Takaichi es ex baterista de heavy metal y se comprometió a fortalecer la economía y a reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras. Mientras tanto, enfrentan desafíos inmediatos, desde el aumento de precios y la necesidad de impulsar la economía hasta la gestión de tensas relaciones diplomáticas con China y Corea del Sur. Espero de verdad que implemente políticas que tengan en cuenta a las mujeres y que mejore, aunque sea un poco, esta sociedad en la que las mujeres a menudo se han sentido incómodas o han tenido dificultades para vivir. El ascenso de Sanae es sin duda un momento crucial para Japón, marcando un cambio generacional y de género, aunque con una orientación política que promete ser firme y decisiva, con un gobierno de minoría y una agenda llena, incluida una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana a Tokio. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ya está en prisión por asociación ilícita en la financiación de su campaña, que en 2007 lo llevó al Palacio del Elíseo. El exmandatario, quien apeló el veredicto, insiste en su inocencia. Acompañado de su esposa y escoltado por un vehículo negro, llegó el expresidente francés Nicolas Sarkozy desde su casa a la prisión La Santé en París. Un juez dictaminó que esté allí 5 años. Sus expresiones no pasaron inadvertidas. Es el primer exmandatario de esa nación en pisar la cárcel. Decenas de partidarios se congregaron frente a su vivienda como muestra de apoyo. Es todo, se trata de manifestarse, de decir no, no estamos de acuerdo. No podemos quedarnos tras las pantallas. Me pareció muy digno al aceptar irse diciendo, bueno, así son las cosas, respeto la justicia de mi país, ama a Francia, la ama con sus virtudes y sus defectos. El mes pasado, un juez lo condenó por conspiración criminal para su campaña en 2007. Lo señaló de recibir dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi, fondos que según las autoridades le llevaron al poder. Previo a ingresar a prisión, Sarkozy, quien apeló el veredicto, volvió a insistir en su inocencia. Y esto dijo días después de la sentencia. Venceremos porque la verdad y la inocencia deben triunfar. Gracias una vez más por todo lo que han hecho por mí. Los llevo conmigo. Superaré esta prueba. Según personal del penal, el exmandatario posiblemente ingresará a una celda de 9 metros cuadrados y para no tener contacto con otros prisioneros estará en el ala de aislamiento. Podrá recibir visitas 3 veces a la semana. La plataforma de videojuegos Roblox, usada por millones de niños y de adolescentes en todo el mundo, enfrenta múltiples demandas en Estados Unidos. La acusan de fallar en la protección de los menores frente a pedófilos, que según las investigaciones se hacen pasar por adolescentes en el juego. Es un universo virtual con más de 380 millones de usuarios al mes y más de la mitad son menores de 16 años. No es un solo videojuego, sino una plataforma en donde los usuarios crean y juegan en sus propios mundos virtuales. Para Steven, dejar que su hijo de 13 años jugara allí parecía inofensivo. Dice que activó todos los controles parentales disponibles y permitió que su hijo explorara ese mundo virtual en el que los jugadores interactúan mediante chat o voz. Aunque el acceso es gratuito, compran objetos y ropa virtual con la moneda del juego llamada Robux. Así fue como un agresor sexual, haciéndose pasar por un adolescente de 16 años, se hizo amigo de su hijo.
Le ofreció tarjetas de regalo a cambio de fotos sexualmente explícitas que el menor envió a través de Discord, otra plataforma de juegos y chat independiente. En cierto momento, él le pidió su dirección. Cuando mi hijo se negó, le respondió, bueno, tengo estas fotos, le diré a tus padres. Steven leyó por casualidad uno de los mensajes amenazantes y de inmediato lo denunció. El hombre fue detenido y se declaró culpable de un cargo de primer grado por poner en peligro a un menor. Ahora Steven hace parte de decenas de familias junto a fiscales generales de Kentucky, Luisiana y Florida que demandan a Roblox y Discord acusándolas de no aplicar medidas suficientes de seguridad. Roblox se lucra a costa de nuestros hijos, exponiéndolos a los peligros más graves. Permiten que sufran abusos. Empresas como Roblox se ha convertido en caldo de cultivo para que los depredadores tengan acceso a nuestros hijos. Roblox opera en más de 180 países y los jugadores pueden acceder desde casi cualquier dispositivo con conexión a Internet. La empresa aseguró que coopera con las autoridades y refuerza sus controles de seguridad para proteger a los menores. Mientras tanto, el hijo de Steven recibe tratamiento por depresión y estrés postraumático. A finales de noviembre se realizaría la reapertura del kilómetro 18 en la vía al Llano. Este tramo permanece cerrado por un derrumbe, recordemos, desde hace varias semanas. Pues la Contraloría hace advertencias. Luisa Fernández se encuentra justo allí, en la vía al Llano. Luisa, ¿usted nos tiene más detalles? Ana Milena, muy buenas tardes. En este momento la ANI y la concesión realizan labores para remover el derrumbe y controlar el manejo de agua que se realiza desde la altura de ese derrumbe o desde el inicio del derrumbe. Esto tarda entre 30 a 40 días aproximadamente, por eso se habla de una reapertura para finales del mes de noviembre. Ya se giraron los recursos por más de 9.000 millones de pesos para realizar esas labores. Esto dijeron desde la concesión. Nosotros hemos mandado comunicaciones solicitando que nos indiquen qué es lo que se va a hacer o qué se está haciendo y cómo van a dar ese carril o 2 carriles a la vía. No, nosotros vemos que están retirando material, están haciendo terrazas de abajo hacia arriba, lo cual no estamos de acuerdo. Mire, pero la Contraloría también ha dicho que esos 9.000 millones de pesos son insuficientes para la atención total de la emergencia. Por eso le pide al Gobierno Nacional un plan inmediato para el tramo 1 de la vía al Llano, que comprende 34 kilómetros, además de adelantar procesos desde la Contraloría para saber en qué se han gastado los recursos. Que se realicen 3 acciones inmediatas. La primera de ellas, una mesa de trabajo la próxima semana con las autoridades del Gobierno Nacional que administran la infraestructura vial, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura, para presentar un balance del estado de los procesos de responsabilidad fiscal que hoy cursan en la Contraloría y para solicitar una auditoría especializada a la concesión. Anoche hubo una reunión entre la concesión y el Gobierno Nacional y se comprometieron a adelantar obras de solución inmediata y definitivas desde el kilómetro 16 hasta el kilómetro 18. Esas obras cuestan aproximadamente entre 50.000 y 100.000 millones de pesos. Hay que comprar, por supuesto, los predios que están en la montaña que conectan a estos kilómetros. Los predios habrá que comprarlos. Dentro del estudio que se haga, hay que hacer un estudio predial para indicar cuáles son las áreas, cuánto es su valor más o menos, todo eso. 25 predios en total hay que comprarle a los campesinos que se tendrán que reubicar en otros sectores. Y solo los estudios de estas obras de solución definitiva tardarían al menos 6 meses, Catalina. Luisa, muchísimas gracias. En otras noticias, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato de los restaurantes Andrés de C en Bogotá y Andrés Carne de Res en Chía, luego de realizar inspecciones. Luisa Polo nos cuenta cuáles fueron los hallazgos y qué dijo Andrés de C. Buenas tardes. Según el informe técnico, luego de las visitas que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio, los técnicos encontraron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible. Y estos son los hallazgos puntuales, que ustedes también los van a ver en pantalla. Conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tablero de distribución de energía, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible y, dice la SIC,
textualmente, que hay alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación. Por eso ordenó a la Sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos SAS, que son los propietarios de los establecimientos, tanto de Andrés DC aquí en el norte de Bogotá, como de Andrés Carne de Res Chía, suspender la prestación de servicios de forma inmediata y también ordenó 4 investigaciones administrativas. Escuchemos lo que dijo la superintendente de Industria y Comercio. El cierre inmediato, el cierre inminente, hasta tanto no se logre hacer las adecuaciones necesarias para que estas instalaciones en las que se encontraron irregularidades cumplan con las condiciones establecidas en la ley. Estamos hablando de problemas en las instalaciones de electricidad y de gas. Las más preocupantes son las de electricidad, porque se encontró que pueden ser una amenaza a la integridad y a la seguridad de las personas que cotidianamente frecuentan estos 2 establecimientos. Por su parte, la sociedad propietaria de los restaurantes respondió a través de este comunicado de prensa que han cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas. Las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción. El día de hoy será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva. Por el momento, la orden de la SIC es que estén suspendidos los servicios en las 2 sedes del restaurante Andrés DC y Andrés Carne de Res, mientras se conoce como tal todo este material, todos estos documentos para tomar otra decisión. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 3 de la tarde, 20 minutos. Tras el reporte de Noticias Caracol sobre la historia de María, una mujer de 80 años abandonada en el occidente de Bogotá, el distrito volvió a atender su caso. Su situación refleja una realidad muy preocupante, la de muchos adultos mayores que terminan solos en medio del olvido de sus familias. Frente a la central de urgencias de la Cruz Roja, entre bolsas y restos de comida, pasa sus días María. A sus 80 años, su refugio es una carpa desgastada. Lleva 1 año viviendo allí. De noche intenta protegerse como puede y de día, dice, prefiere recostarse sobre el pasto para descansar. En medio de esta rutina, María nos cuenta su historia. ¿Tiene familia? Sí, tengo familia, pero no la he llamado. ¿Y no quiere comunicarse con ellos? No, en el momento no. ¿Decidió irse a...? Ellos saben que estoy por acá, un día pasaron y me vieron ya. ¿Su familia sabe que usted está por acá? Pues sí, más o menos, ya me acostumbré a eso. Me da igual. ¿Y no le interesaría volver con su familia? No, en el momento no, estoy por llamarlos nuevamente, un día de esto me comunico con él. La Brigada de Atención del Distrito llegó hasta este lugar para iniciar su proceso de acompañamiento. Aseguran que conocen el caso de María desde hace 5 años. Han intentado ayudarla varias veces, pero explican que por momentos de desorientación, ella ha rechazado ingresar a un hogar de cuidado. Sin embargo, tras este nuevo reporte, la ruta de atención volvió a activarse. Hemos recibido 268 casos reportados de las comisarías de familia por temas de abandono en el contexto familiar. En estos espacios de cuidado que ofrece el distrito, decenas de adultos mayores encuentran compañía y atención, aunque su ingreso debe ser voluntario. Entre sus habitantes, las historias se repiten. Yo viví acá porque me enfermé y fui a dar a un hospital, a Engativá. Y de allá me pasaron acá. El hijo murió, entonces la familia no quería, pues claro, no quería yo quedara sola, si era sola. Por eso tocó venir a estos lugares, porque yo detestaba. Se trata de una realidad que crece en silencio, la de cientos de adultos mayores que enfrentan la vejez sin compañía ni respaldo, mientras los programas públicos aún luchan por ampliar su cobertura. Precisamente conocimos el caso de una adulta mayor quien, tras ser hallada en situación de abandono en la terminal de transportes, hoy vive en un hospital de Bogotá. Aquí le contamos su historia. Ella es Isabelita, una mujer de 81 años que lleva más de 2 años viviendo en esta habitación del hospital de Fontibón. Sin familia, sin documentos, con pocos recuerdos, pero con una sonrisa que le saca todos los días el personal médico. Ya conoce a todos los médicos y enfermeras que pasan por ahí, ¿sí o no? Eso es verdad.
Su nombre completo es Isabel Vadillo de Barragán. Fue encontrada en 2023 en una terminal de transporte en Bogotá. La policía la llevó al hospital de Kennedy, donde médicos encontraron que tiene una pérdida de memoria. Cuando esto pasa, porque no es infrecuente, desde el punto de vista médico estudias qué puede ocurrir. Si hay alguna alteración en la sangre, tienes que hacerle una tomografía de la cabeza, estudiarla. Pues lo que fuimos concluyendo es que es un proceso normal de demencia. Su fiel compañera es Clementina, una muñeca a la que se aferra constantemente. Sus días transcurren entre paseos por los pasillos y charlas con las enfermeras que la quieren y la llaman Isa. Y pues aquí el día a día con todos, todo el mundo pasa, la consiente, le trae algo. Ella hay momentos que es agradable su forma de ser, entonces todos reímos con ella y la pasamos divertida a veces con ella. Desde la Surrep Suroccidente, el llamado es claro. Primero son seres humanos y son nuestros familiares. Todos los que quedan en condición de abandono casi siempre tienen familiares que los dejan en algún hospital, en este caso fue en el terminal. Y la primera invitación es a recordar que todos vamos para allá y que pues el impacto primero es en ellos. Y si todos ponemos un poquito de nuestra parte, probablemente podamos evitar que situaciones como la de Isabelita se pueda dar, que no, ojalá nunca se vuelvan a repetir. Como Isabelita, hay aproximadamente 100 adultos mayores que viven en diferentes centros médicos de Bogotá. Y aunque no se requiere una atención hospitalaria, no se sabe nada de sus familiares, razón por la cual el distrito ha asumido su costo de vida. Si conoce a los familiares de Isabelita o alguno de estos adultos mayores, puede comunicarse con la Surrep Suroccidente. A cuidar a nuestros abuelos. En otras noticias, las costas de Pueblo Viejo, Magdalena, una iniciativa ecológica transforma la contaminación en oportunidad. Con creatividad y compromiso, la comunidad convierte el plástico que antes dañaba la Ciénaga Grande en muebles, bolsos y utensilios, demostrando que el reciclaje puede cambiar vidas y proteger el ecosistema marino del Caribe colombiano. Mi nombre es Diego Rincón. Soy Gira Camargo Hernández y esta es mi historia. El ecosistema marino de Santa Marta es uno de los más ricos en especies de fauna y flora, pero debido a la contaminación por plástico, este paradisíaco escenario se ve perjudicado. Por eso, un par de habitantes de Pueblo Viejo, Magdalena, se unieron para diseñar distintos elementos con este material reciclable. Trabajan en muebles, hacen muebles, sillas, mesas, bolsos, llaveros, que también ayudan a aumentar su economía dentro del hogar. E incluso se puede hacer como cuero y es transformar el plástico más duro en láminas que nos permite armar otro tipo de productos como bandejas, torteras. Huella Verde es un emprendimiento en el que madres cabeza de familia de Pueblo Viejo trabajan como materia prima el plástico, un proceso de empresarismo ecológico que va asociado a la educación ambiental de la comunidad. Y lo que antes pudiera contaminar nuestra Ciénaga Grande, hoy en día es transformado aquí en mangle. Por lo menos el 85% de los desechos que hay en el mar proviene del plástico. De allí a la importancia de reutilizar el material y evitar que llegue a dañar el ecosistema marino. Por su trabajo por el mar, Gina Camargo y Diego Rincón son colombianos que hacen historia. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos.